Hoy me va a tocar hablar de periodismo con la experiencia de Jorge, un ícono de Villa Carlos Paz, en el que muchas veces lo hemos escuchado en el canal de BCP Hoy. Pero su historia comienza mucho antes de empezar radio, pasar por sus etapas educativas y elegir esta profesión. Tuve la oportunidad una vez de estar en su programa, en mi etapa cuando desarrollaba política. Y bueno, yo estaba con toda la onda de los Beatles, con la... Hablamos de actualidad, cómo veo hoy las redes sociales, la época de la radio y televisión y hoy los medios digitales. Hoy en Hablemos Simple, Jorge Perea. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast, bienvenidos a Hablemos Simple. Hoy tengo un invitado, otro invitado especial, como lo tenemos acostumbrado en este programa. Hoy tenemos un periodista con experiencia, así que mirá de decir si lo que hago lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, más allá de que esto sea otro formato. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de todo. Bienvenido Jorge al programa Hablemos Simple. Muchas gracias. Eso cuando te dicen con experiencia, te están diciendo entre paréntesis viejo. Pero nadie se atreve a decir viejo. Ahí podés acercarte un poco más al micro, más, sí. sí. Manipularlo como vos quieras. Ahí Va. Ahí. Como te quede cómodo. En realidad sí soy una persona mayor. Aunque no me dé cuenta algunas veces. Pero hace mucho tiempo que hago este trabajo, que he abrazado esta profesión. Y sí, la experiencia es importante, pero siempre se aprende. Sí. Es una actividad con la que uno tiene que estar atento a los cambios, que es muy dinámico. Y últimamente, justamente estábamos hablando antes de comenzar, de esta manera de comunicar, que son los podcast, que yo en realidad prácticamente desconozco, más allá de que sé de qué se trata, pero desconozco los formatos, las maneras, etcétera. Y está bueno porque es todo lo que sea comunicar y llegar al público es importante. Lo más importante de todo esto, me enseñaron a mí en la facultad y lo aprendí en la calle también, es ser honesto. Totalmente. ¿No? Sí. Sea el formato que sea el que se utilice. Tal cual. Pero que la comunicación esa hay que ser responsable, que va a un grupo de personas que por la mayoría de los casos uno no conoce y que merece el mayor de los respetos. Bueno, ahí justamente que decís eso, no sé cómo lo ves vos, ¿no? Te iba a hacer otra pregunta, pero justo tocaste ese tema. Pasa mucho hoy con la gente que por ahí tiene muchos seguidores, o artistas inclusive mismo, que como que ya tienen un cierto reconocimiento a nivel social y como que utilizan ese nivel de estatus que ellos tienen para imponer una cierta opinión que la hacen por ahí sin darse cuenta qué repercusión puede llegar a tener eso. Claro, mientras la opinión no sea ofensiva, mientras la opinión no sea descalificante, qué sé yo, racista o cualquier otro tipo de discriminación, no está mal, todos tenemos derecho a opinar. Y es más, creo que estos sistemas nuevos permiten quizás mayor posibilidades de opinión. Claro. Que los medios tradicionales, porque los medios tradicionales están generalmente condicionados por una línea editorial que impone la empresa periodística, ¿no? Claro. Radio, televisión, medios gráficos, el que sea. Pero de todas maneras... Claro, es como cuando vas al trabajo y tu jefe te dice no puede hacer esto. Claro. Tal cual. Sí, los periodistas tenemos que adecuarnos. En muchos casos coincidimos, en otros casos no coincidimos, con una línea editorial que establece el medio, bueno, por determinada causa, ya sea por una identificación ideológica o por una cuestión comercial, por distintas causas. Se ha visto en los últimos años especialmente cómo hay sectores muy poderosos de medios de comunicación que hasta han generado opinión aún con datos falsos, ¿no? Claro. Y a esto me refería cuando decía lo del respeto.
Ujú. Yo creo que el respeto es fundamental y la verdad es parte de ese respeto. Es decir, el no transmitir, por exitoso que pudiera ser, algo que no es cierto, no es verdadero o no es bueno. Claro, tal cual. Puede ser verdadero, pero Pero no puede ser bueno. puede ser malo también. Entonces, esta es una responsabilidad que al comunicador le cabe y que no hay que deshacerse de eso por más moderno que se sea, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Pienso lo mismo. Ahí como se manipula demasiada la información y está esto, ¿no? Lo que yo decía hace un rato. El aprovecharte de tener una cierta cantidad de un público grande, digamos, y bueno, tomarlo eso como a tu favor. Está claro Claro, también como si que fueran rehenes. claro, como decía vos recién, cuando perteneces a una entidad más, podríamos decir, más privada, donde vos tenés una línea que se baja a un espacio que es propiamente tuyo, por ahí tu opinión es mucho más libre y Claro. hoy se divulga demasiado en ese contexto. Claro, yo no reniego de las opiniones. Lo que sí no comparto es ni la mentira, Mm, ni eh, estas operaciones que se hacen a través de la comunicación, y mucho menos la falta de respeto mm, al receptor. No totalmente. le vamos a llamar ni televidente, ni lector, ni oyente, porque puede Ah, ser cualquiera de esas cualquiera, sí. alternativas, ¿no? Y esto, bueno, como digo, se ha visto afectado en los últimos años. Yo recuerdo cuando estudiaba, que hace el siglo pasado, realmente fue el siglo pasado, no estoy exagerando, es el siglo pasado. Nosotros en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba, que hoy era la Escuela de Ciencias de la Información, hoy es Facultad de Comunicación, teníamos profesores que nos exigían una rigurosidad en el lenguaje, en la estructura informativa, digamos, de lo que producíamos, ¿no? Los contenidos que ya íbamos produciendo como alumnos más o menos adelantados, una rigurosidad que hoy no se ve en los medios, lamentablemente. No es que seamos nosotros mejores que nadie, Claro, ¿no? sí, sí. Hay, por supuesto que hay profesionales que son destacables y que hacen las cosas muy bien y que tienen esa rigurosidad y que usan el lenguaje correctamente y que tienen precisiones en lo que están informando. Pero yo observo que también hay un poco de aflojamiento, digamos, de aquello que era tan riguroso. No riguroso porque fuera autoritario, riguroso porque se tenía como una premisa fundamental el que la información fuera veraz, clara, bien escrita, etcétera, ¿no? Bien comunicada, tal cual. Claro, Sí, sí, claro. sí. Eh, bueno, estamos en una época donde también los paradigmas han cambiado mucho, ¿no? Y por ahí antes, no sé, la forma en como yo lo veo, ¿no? Era como, eh, era como más todo estructurado, ¿no? Podríamos decirlo. Hoy como que también se ha liberado mucho eso, el hecho de no sentirte tan estructurado y salirte un poco de tu línea correcta de cómo deberían ser las cosas, ¿no? Bueno, Sí, obviamente, y sí. creo que en todo momento siempre existió, pero hoy como que se ve un poquito más. Mira, los viejos, los viejos siempre decimos que el tiempo pasado fue mejor. Esto, es un defecto de las personas grandes. Yo me acuerdo, mis padres eran bastante más grandes, o sea, me tuvieron a mí siendo ya grandes, soy el menor de la familia, y, y lo que mi papá escuchaba y aceptaba y reconocía como buena música, a mí medio que no me gustaba mucho el tango Claro. y algunas otras cosas. El foxtrot, como Ujú. se decía. Y bueno, yo estaba con toda la onda de los Beatles, con la época de la nueva ola argentina, década del 60, 70. Y no era mejor ni peor. Claro.
Simplemente fue una Era época. distinto, era distinto. Y yo creo que hoy también es un poco así. No es ni mejor ni peor, es distinto. Ahora, en esa diferencia, en estas desestructuraciones a la que vos haces referencia, que me parece interesante el término que usaste, no deja de tener importancia la veracidad, la honestidad y la prolijidad en esto que estamos hablando, que es el mensaje, ¿no? Tal cual. En la comunicación. Eh, los modos, las formas, los medios pueden cambiar. Ujú. Y de hecho han cambiado. Pero yo creo que el hombre sigue siendo, el ser humano, para ser más preciso, sigue siendo ser humano y debe tener el respeto de los demás, como lo tenía hace 100 años o 200 años. Bueno, 200 años no lo tenía tanto, pero me refiero a que hay valores que son inamovibles, Ujú, tal cual. ¿no? Sí. Más allá de las formas. Que me parece que las formas las va dando un poco el tiempo, las va dando la tecnología, la evolución. Esto también es producción del ser humano. Es decir, Seguro, el total. hombre también ha creado esto y también es respetable porque es su creación. Entonces, está bueno aprovecharlo, pero ¿cómo lo vamos a aprovechar? Claro. Y ahí surge la duda y el problema, el cómo. Sí. ¿Eh? ¿De qué manera se utiliza? ¿Sí? Que se Claro, utilice de la mejor manera. ¿con qué Bueno, yo objetivos? siempre digo lo mismo, que el problema nunca van a ser los empresarios, nunca va a ser la política, nunca van a ser la persona en general. Y a veces sí, Eh, a veces sí. a veces sí. A veces sí son los Bueno, problemas, son los empresarios, a veces son los políticos, a veces sí bueno, son. ahí hay ahí como hay un tema ahí, ¿no? Porque justamente aclaro esto y digo, no son culpa de ni el empresario, ni el político, ni de esto, ni de otro, sino la persona misma, el ser humano. Entonces Claro, ahí como hay un tema filosófico ahí. un tema filosófico, claro, Sí, está bien. sí, No es el rótulo de empresario no lo hace malo. El rótulo de político no lo hace malo en sí mismo. ujú, Pero sí hay empresarios corruptos y hay políticos corruptos. exactamente. Tampoco el ser empresario es ser angelical y el ser político es un ser puro. Ujú, No están todos los malos de un lado y todos los buenos del del otro. otro, Estamos todos mezclados. tal cual. Entonces, a mí me molesta mucho, francamente, cuando se hace una estigmatización por la actividad que tengas, ya sea ideológica o profesional, porque también te dicen los periodistas son todos unos vendidos y algunas otras cosas, otros improperios, Sí, sí, ¿no? Y los abogados son todos ave negra. Y bueno, y no es cierto, claro, claro, claro. no es cierto. Si hay de todo, en todos lados. Sí, sí. Sí, bueno, es lo que hablábamos recién, el hecho de esto de utilizar ciertas tareas y hacerlas de buena manera y utilizarlas como de mala manera Ujú. y hacerlas quedar mal, ¿no? Entonces, todos los abogados son así, todos Claro, claro, entonces por claro. ahí se mete todo en la misma bolsa. Recién hablábamos al principio, antes de empezar a grabar, y te decía, bueno, esto vos lo hacías por pasión, y me decía, no, bueno, también lo hacía por una cuestión económica, o sea, digamos, viste, muchas Medio de veces, vida. claro, un medio de vida, vamos a ponerlo así. Viste que muchas veces, la otra vez me tocó hacer un podcast con un arquitecto y le digo, esto lo hiciste por una cuestión económica, porque tus viejos te dijeron, bueno, ella venía de familia de arquitectos, pero digo, también está esta idea, ¿no? De hago algo porque me gusta, me apasiona, y personas que le han pasado, bueno, por ejemplo, en el caso de Batistuta, él decía, mi sueño nunca fue ser jugador de fútbol, pero jugaba bien al fútbol y le tocó ganar mucho dinero haciendo lo que Mm, hacía. sí. En el caso tuyo, ¿cómo lo verías a esa parte? Mira, yo elegí esta profesión en un marco socioeconómico imposible. Ujú, Yo iba al secundario, en quinto año se me ocurrió empezar a escribir en un periódico que había en Carlos Paz,
que se llamaba Serranía, un semanario, y porque pasaba enfrente, porque yo iba a mi casa, que vivía en la calle Casafús, pasaba enfrente de la oficina y digo, mira, un diario, bueno, ¿cómo será? Me gustaría escribir algo, una columna de la juventud. Mira, Una cosa medio loca, ¿no? Así muy, claro, muy, muy, sí. muy en borrador, sin precisiones. Y entonces hablé a una amiga, compañera de secundario, que tenía muy buena redacción y mejor que la mía, y lo vamos a hacer juntos. Entonces, bueno, hagámoslo juntos. Hicimos la primera entrevista, que fue a una compañera norteamericana que estaba haciendo intercambio, y era compañera nuestra, Ajá. y luego en el siguiente número que teníamos que publicar, no participó mi compañera porque no podía, por no sé qué, y lo hice yo solo. Y entonces me largué a opinar. Y opiné críticamente sobre un bar, una confitería muy conocida de aquel tiempo, la más conocida de aquel tiempo, y de cómo trataban a los jóvenes. Cómo trataban a los jóvenes que no consumíamos mucho porque no teníamos plata. Mira, Entonces íbamos, y a lo mejor éramos 5, estábamos con un café, ocupando una mesa. claro. Claro, si vos lo ves desde el punto de vista del empresario, del cual fui muy amigo después, era irrealizable, si, digamos, inconducente, digamos, absolutamente negativo Claro. económicamente. Y claro, los mozos se hacían eco, porque además también ellos iban a un porcentaje, como es habitual, y nos trataban muy mal. Entonces yo le di para que tengan y guarden. Y eso generó una reacción muy interpretativa del dueño de la confitería, al punto de querer golpearme, ¿no? Bueno, finalmente no ocurrió, y con el tiempo yo después fui haciendo otras cosas, empecé a trabajar en una propaladora, en un circuito cerrado de radio, después trabajé en Canal 10, después había ya ingresado a la universidad en el 72, trabajé en Canal 10, después, bueno, junto con otros socios fundamos la radio Carlos Paz, que todavía está en vigencia. Primero fue circuito cerrado y después fue FM. Y luego pasé a fundar otra radio en Hernando, en el sur de la provincia. Y bueno, me fui profesionalizando, mientras tanto seguí estudiando hasta que terminé, en el 81 terminé. Me llevó mucho tiempo estudiar y trabajar, por Claro. cierto, porque también trabajaba en una escuela nocturna como preceptor. Pero cuando yo dije voy a ser periodista, cuando no había terminado todavía el secundario, mis padres estábamos todos en una situación económica muy, muy límite, muy angustiosa, y mi mamá casi, no te digo casi se muere, pero le dio como una cosa así de periodista, ¿y de qué vas a vivir? De esto voy a vivir. Y ¿Era muy, entonces, como muy jugado en esa época? y claro, Claro. era como impensable. Bien. Era como impensable, una familia humilde, de escasos recursos, que un chico que terminaba el secundario apenas podía, es decir, apenas con los recursos limitados pude hacer el secundario, que pensara en estudiar en la universidad ya era todo un desafío, Mira. pero que además no estudiara una carrera clásica, Claro, sí, sí. de las conocidas como abogacía, ingeniería, arquitectura, ya arquitectura estaba aceptada, medicina o cualquier otra cosa, era mucho más complicado. Psicología también era poco aceptada en aquel tiempo, y bueno, yo había pasado por varias opciones hasta que dije voy a ser periodista. Y mi mamá no lo podía creer. Mi papá directamente ni me contestó. Eh, bueno, conclusión, que eso ocurría en 1970,
68. Mira. Y desde entonces, eh, primero haciendo una cosa, haciendo 1869, perdón, 69. Eh, Primero, como te dije, haciendo una cosa, después otra, después otra, después otra, hasta que volví de Hernando, vendí mi radio en Hernando, vine a Carlos Paz, eh, hice otro tipo de actividades como eventos y demás, Claro. y finalmente ingresé en el noticiero BCP Hoy con Yarda, con Ramón Yarda, hasta que él falleció y continué yo. Pero todo eso fue un proceso y un medio de vida, porque yo no tenía opción, Claro, no lo podía hacer por hobby. claro, sí, sí. Entonces tenía que vender publicidad, confeccionar la publicidad, o sea, armarla, eh, cobrar, pagar lo que tuviera que pagar, espacio, personal, lo que fuera, Claro, todo eso te encargas vos. todo eso. Y salir al aire. Mira. Y bueno, lo hice desde entonces, como te estoy diciendo, en 1969, hasta la actualidad. Y ahí te interrumpo, Jorge. ¿Había el trabajo, digamos, recopilación de información? ¿Tenías un equipo de trabajo o también lo hacías No, no, vos? no, no. No, no, no. En el interior del interior los equipos son unipersonales, Ok. en la mayoría de los casos. Yo tengo hoy un equipo de trabajo que somos 4 personas, algunos que hacen notas y otros que son camarógrafos, Ujú. y otro que es editor. Pero nada más. Claro. Un canal de televisión, un programa de televisión hoy en los medios medianos y grandes tiene un plantel de entre 20 y 50 personas. Claro. Porque hay una cantidad de cosas que tienen que ver con la calidad, con la cobertura, Claro. bueno, un montón de factores. En cambio, nosotros que hacemos esta actividad artesanal, lo hacemos con el mínimo, mínimo, mínimo posible. Mira. Entonces, claro, el trabajo es mucho más sacrificado, el esfuerzo es mucho mayor, por el lado de la dedicación y el tiempo que uno le da. Por otro lado, tienen la ventaja de que no tienen la presión que tienen los medios grandes. Los medios grandes tienen, por esto que te decía anteriormente, en la línea ideológica o de opinión de cada medio exige que haya determinadas cosas que hay que hacer sí o sí, o de determinadas formas. Entonces, vos habrás escuchado o habrás visto que hay una cucarachita que tienen algunos en el oído, algunos conductores. ¿Te vas? No, no, sí, sí, sí. Tengo ahí un problema Bueno, con la cámara. este, alguna cucarachita que tienen en el oído y que permanentemente le están mandando órdenes desde el control, Sí. el productor o el director o lo que sea, está mandando, mandando, mandando. Es tan estresante ese trabajo porque vos estás atendiendo a quien estás entrevistando o dando una información y dando información con datos y demás, y la cucarachita te está hablando permanentemente. O sea, Entonces, ayer estaba viendo en A24 Pamela David y no sé qué lo que estaba diciendo y se le dice, pará, pará, pará. Y se sacó la cucaracha porque se ve que le estaban aturdiendo. claro, bueno, hay una anécdota de un conductor también que se sacó, la tiró a la cucaracha así en un exabrupto. Pero lo que quiero decir es que los medios pequeños, los medios comunitarios, tienen desventajas y ventajas. O sea, nosotros somos laburantes de tiempo completo y no tenemos los ingresos que tienen Medios grandes. los medios grandes. Pero tenemos sí un capital de tranquilidad o de cierta serenidad que no tienen los medios grandes o los trabajadores de los medios grandes.
Entonces, bueno, se compensa una cosa con la otra. Claro. Pero como te dije anteriormente, sí, es mi medio de vida. Eh, bueno, con ello he hecho mi casa, he criado mis hijas, han estudiado mis hijas y bueno, así ha hecho la vida. Con el tema de me quedé con la cucaracha, o sea, te marcan todo, te marcan el tiempo, Claro, vamos a una pausa, sí, esto, basta, cerrá, redondeá, así. basta, apurate, dale, más rápido, más rápido, más rápido, hacela llorar, hacela llorar, hacela llorar, hacela llorar. Es así, ¿eh? ¿Es así? Es así. Y Mira, al que está en exteriores también. mira, Sí, sí, sí. Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore. Bueno, eso es característico. Vos habrás visto que hay notas donde vos te das cuenta que el periodista está exigiendo al entrevistado a un estado emocional que lo quiebre, mira. ¿no? O sea, ya sea por un drama o por cualquier otra causa, pero sí, lo cual a mí me parece una crueldad absoluta. Esas Absoluto. son las cosas que a mí no me Y gustan. eso se ve obviamente en los medios más grandes. Claro, claro, Ahí es donde claro. se ve mucha más la presión Sí, esa. sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, en los medios, por eso te digo, comunitarios, gozamos de otras ventajas, digamos, en ese sentido. ¿M? Y desventajas por otro lado, por supuesto. Presión siempre hay. Claro, Sobre el periodista siempre hay siempre la presión. hay. De las autoridades cercanas, a media distancia y lejanas. De las entidades y instituciones que dicen, pero ¿cómo no vinieron a cubrir este evento que era tan importante? ¿Ustedes qué se dedican? Bla, 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 bla. Y a veces no te alcanzan los Mira, tiempos, ni la energía, sí. porque como te digo, somos pocos, porque no da los medios para más, y por ahí no llegás. Y también tenés presión por el lado de que te dicen, no, esto no lo digas, esto sí, así, decirlo así o decirlo así. Mira. Y a mí, yo me he peleado muchas veces con mucha gente por ese tema. Sí, porque, bueno, no tengo tanta paciencia Claro. a veces para sostener o soportar ese tipo de presiones. No, También puede que no me al gustan. principio a lo mejor te lo bancaba un poco más y después con el tiempo también es como que se va acabando esa paciencia, ¿no? O sea, Sí, y también la sí. experiencia y el tiempo hacen que... Sí, mira, hay cosas que cuando sos jóvenes, cuando uno es joven, no tiene menos que perder Mm, y por ahí no le importa nada y se lanza, claro. como yo, en ese ejemplo que te daba Mm. de la crítica que hice así, livianamente. Después vista en perspectiva, La repercusión que tuvo. no, no, después visto en perspectiva fue una tontería, pero de Claro, todas maneras lo que quería ejemplificar es como uno cuando es joven tiene menos compromiso, sí, es más menos aventurero. pruritos, claro. Cuando es grande va empezando a tener otras condiciones, otros peros y lo pensás un poco más. Medís más las cosas, sí. Medís. Pero también cuando sos ya muy grande como yo a esta altura, estás un poco harto Claro, de ciertas cosas. Y también empezás a dejar algunos filtros de lado, ¿no? sí, sí, tal cual. Empezás a decir, bueno, si te gusta, bien, si no te gusta, anda con tu madrina. Es decir, no, 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 eh, no por soberbia, ¿no? No, no, seguro, No seguro. por soberbia, porque esto se puede Son, interpretar como soberbia. estamos hablando de casos extremos, tal cual. Claro, son situaciones que se presentan en esta profesión que a lo mejor a otros profesionales de otras actividades, a otros trabajadores de otras actividades también se le presentan. Es decir, al comerciante se le presentan situaciones complejas con sus clientes, con sus proveedores, al transportista también se le presentan situaciones complejas con quienes lo contratan, Ahí con... te iba a preguntar, Jorge, esto, el periodismo así en general, podría decir que es una profesión que no es para cualquiera. Digo, viste, en la televisión han ocurrido hechos, sobre todo en Argentina, que somos unos personajes bárbaros. Ha habido como eventos que han pasado en el aire, que han quedado para la historia.
pero se lo podría considerar una profesión que no es para cualquiera, porque vos estás expuesto a las cámaras, estás expuesto básicamente a todo, a tu vida privada también, No creo que sea tan ¿no? exclusivista. Tan a ese No, extremo no. no, yo creo que, a ver, lo que ha pasado en las cámaras y en los programas de televisión, estamos hablando de los medios grandes, ¿no? Ujú. Este, básicamente es por irresponsabilidad, que, como te decía antes, la responsabilidad no se mide por profesión. Hay médicos irresponsables, hay abogados irresponsables, hay periodistas irresponsables. Y yo creo que hay que tener sobre todo vocación, como en todas las cosas, ¿no? Tal cual. Yo conozco un joven, un chico muy joven, que no quiso estudiar. Empezó una carrera y la dejó. Y dijo, yo voy a ser empresario. Y el padre, con un criterio muy cerrado, muy limitado, le dijo, no, ¿cómo vas a ser empresario? Vos no tenés condiciones para ser empresario, sin saber. Y el chico, por suerte, es bastante tesonero y se impuso el desarrollar un negocio X. Y lo ha desarrollado y ya tiene 2 sucursales. No me digas, Y tiene mira, 26 años. mira, Hoy tiene 26 años. Cuando empezó tenía 22. Entonces, a ver, hay que tener una actitud y una disposición, pero no es esta ni ninguna, creo yo, pero en particular mi profesión, que es la que conozco más, no es para elegidos. claro, No. Es una profesión más, un trabajo más. Y algo que yo siempre también repito con la gente que está conmigo, que trabaja conmigo, chicos, chicas, esto acá no somos figuras de nada, ¿eh? Ni estrellas de nada, ni porque salgamos en un cuadradito así iluminado que es la televisión, claro, somos superstar. claro. Acá somos laburantes, venimos a hacer un producto, a trabajar y a vivir de esto y punto. Y mañana dejamos de hacerlo y todo el mundo se olvidó de quién era Juan o Pedro Tal cual, o Jorge Pérez. tal cual. Claro, vos pensá, dentro de X tiempo, no sé cuánto, yo dejara el programa, pues algunos se acordarán Ujú. y después otros no se van a acordar ya. Me cruzarán por la calle y dirán, ¿quién es este? Ay, me suena la cara, no sé. Y Bueno, ya. van cambiando las generaciones también. También, Claro, sí, también, sí. también, lógicamente. Sí, sí, Pero me refiero a que muchas veces en estos medios donde uno se expone, sí. eh, junto con la exposición hay una vedetización, Ujú. ¿no? Y el sentirse o el creerse vedette, en el sentido amplio de la palabra, es muy negativo. Es muy negativo para uno y para los demás, porque todo es perecedero. Tal cual. Y cuando pasó, pasó. Y si vos no tenés más o menos la cabecita en Sí, orden, acomodada. te, te entra una depresión que te morís. Totalmente. ¿Entendés? Sí. Bueno, en fin, eso es en esencia. Sí. Bueno, a mí lo que hablábamos recién, el hecho de esto de las presiones en un estudio más grande, donde hay 20, 30, 40, 50 personas laburando, en otro que por un poco un contexto más chico. Me pasaba al principio a mí con los podcasts, porque los primeros dos programas piloto que había hecho, lo había hecho por Zoom. Entonces era como más o menos lo llevaba ahí, yo tenía mis apuntes, entonces de acuerdo a eso iba preguntando y era la primera vez que intentaba una cosa así. Cuando ya había armado todo el estudio, me pasaba al principio que no me podía concentrar en la charla porque veía, digo, se estará grabando, se estará viendo bien el tema de las cámaras. Bueno, acá se ven las cámaras, ya la había mostrado creo que en otro podcast, pero me pasaba mucho al principio que no me podía concentrar porque pasaba esto, ¿no? Que todo Claro. estuviera saliendo bien. Después, bueno, uno se va soltando un poquito más y ya lo va trabajando más Claro, ameno. acá lo que tenés, la ventaja es la edición. Claro, sí, sí, sí. Si El, sale algo mal, se edita. se edita. Claro, el tema es cuando vos estás en vivo y en directo. Sí, ahí supe. Entonces ahí no hay marcha atrás. Salió como salió. Claro, yo el otro Sí. día dije a las 18
y me llaman por teléfono la persona responsable de la actividad, me dice, no es a las 18, es a las 20, no confundas a la gente. Bueno, tuve tiempo, antes que terminara el Claro, programa, de rectificarme. Porque bueno, uno comete errores, puede lógicamente. pasar. Ya, Puede sí, pasar, sí, sí, sí. permanentemente. Además, no hay que escandalizarse por los errores que comete el periodista, porque el periodista puede cometer errores Ujú. y también puede parecer un error y es una intencionalidad con un objetivo, ¿no? Esto también hay que analizarlo. Es necesario que el público aprenda a ver y a escuchar Claro, y a leer. Ya se lee poco, lamentablemente. Pero para poder analizar que lo que llega como información ujú, tiene una base verdadera, porque como dijimos antes, hay mucho manipuleo, mucha manipulación de la de la información. información, sí. Y esto es muy peligroso. Sí, Se crean de mentiras absolutas, se crean situaciones muy grotescas, muy terribles. Bueno, lo hemos vivido, lo estamos viviendo en Argentina con todas las eh, versiones falsas es decir, a lo mejor la información es cierta, pero está tratada de manera tal que falsea la realidad, totalmente. falsea la verdad. Sí, sí. Y esto es con un objetivo determinado, político o de algún interés especial. Esto yo creo que es muy necesario que el público se despierte, ¿no? Ujú. Y pueda tener elementos de análisis, pueda tener elementos de desmenuzar o de ver, en vez de un canal o dos, ver tres o cuatro, Claro, para que tengan miradas diferentes. Entonces decir, ah, no, pero como si aquel dijo tal cosa y este está diciendo sobre lo mismo otra. ¿Cómo es? A ver, como se decía antes, leer varios diarios. sí, tal Ahora cual. no se leen los diarios, se leen muy poco. Hay que leer varios diarios. Claro. Y los monopolios de los medios de comunicación son muy peligrosos, porque ahí marcan una línea editorial para X cantidad de medios y por ahí hay provincias que no tienen otro medio que ese. Exacto, Y sí, toda claro. la realidad pasa por ahí, Sí, con el cristal de la línea editorial de esa empresa. es cierto. Entonces, en lugar de haber una libertad de prensa, hay una libertad de empresa. Lo cual, estos sistemas, estos, han podido torcer de alguna manera el brazo de esos Claro, monopolios. ese status quo que. Sí, Claro. Pero también esas empresas han tenido sus canales alternativos totalmente. manipulados. Totalmente. Sí, 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 sí. Bueno, Sí, bueno, a mí me pasa mucho con todo esto que hago ahora, ¿no? El hecho de también uno tiene como esa libre expresión, pero también tiene que tener como un grado de responsabilidad de saber que vos te estás exponiendo a un público, a las cámaras, entonces tenés que tener también ciertos cuidados. ¿y a vos cómo te surge esta idea? Te voy a hacer yo la pregunta ahora. Esta idea, La entrevista. muy fácil. Soy una persona súper sociable, me encanta hablar y Ajá. sobre todo me encanta escuchar. Si vos te pones a escuchar todos los podcasts que tengo, se ve más lo que habla el invitado. Hay una sección aparte que son las tertulias. Las tertulias ya es más confrontamiento en el buen sentido de la palabra, más debate, el cruce de opinión. En este caso, el protagonista sos vos, que las preguntas, como te dije antes de grabar, van y vienen, pero es por una cuestión de que me encanta charlar y siempre de chiquito, o sea, he sido así. Y bueno, nada, surgió entre tantas cosas que hice, dije, me encantaría arrancar un canal de podcast, empezar a hacerlo en Carlos Paz, que creo que es un medio digital que no existe otro medio digital así como este. Y bueno, vamos a ver cómo resulta, cómo nace todo esto, de qué manera lo arrancamos y dije, empecemos. Pero creo que es más por una cuestión
de que me gusta charlar. Claro. eh, no te olvides que hay un público, Sí, sí, totalmente. ¿no? Sí. Y yo voy a ponerme acá en maestro Ciruela. Obvio, se Este, aprende. hay que formarse, Formarse. es muy Ujú. importante. Y formarse es toda la vida, Todo el tiempo estás aprendiendo, todo el seguro. tiempo. Como te dije al principio, Sí. esta es una profesión en la que uno aprende, no solo porque los medios van evolucionando, como en este caso, sino porque uno no puede llegar a aprender de una vez, perdón, Sí, no, no. a aprender de una vez Mm. todo lo que tiene el ser humano en relación a la comunicación, todo lo que tiene y necesita, ¿no? Tal cual. Entonces, siempre es importante formarse, conocer autores, investigadores. Humberto Eco, por ejemplo. Ahí tengo mi biblioteca. Bueno, ahí tiene que estar Humberto Eco. Humberto Eco fue director muchos años de contenidos, precisamente de la RAI. Y es un investigador, un novelista, una figura señera dentro de la comunicación, es semiólogo, y fue semiólogo, no, se murió ya. Pero es el autor del Día de la Rosa, Ujú. una Mira, novela muy famosa que tiene una película también. El Hombre de la Rosa, el perdón, hombre de no, la rosa. no el Día de la Rosa, el Hombre de la Rosa. Eh, Te digo por qué Humberto Eco, porque Humberto Eco te despierta de ciertas cosas, Mira. algo que uno por ahí no tenía, me pasó a mí, Ujú. ¿no? En la universidad, está bien, me lo dieron como un libro de materia, de la carrera, pero uno aprende a percibir ciertas cosas que después en la comunicación son importantes para aplicar, Ok. ¿no? Y hay otros, bueno, un montón de otros. Marshall McLuhan, por ejemplo. Marshall McLuhan es un lingüista canadiense que tiene un análisis de la lingüística, precisamente, del lenguaje y del medio, y de los medios. Y él tiene un libro que se llama El medio es el mensaje, el medio es el masaje. Ah, mira. A ver, ¿qué quiere decir esta juego de palabras? Que el medio condiciona al mensaje. Y vos te vas a dar cuenta con este medio que hay cosas que pueden y hay cosas que no se pueden. Porque por la condición del medio, el medio tiene un condicionamiento, Claro. produce más allá de lo que habíamos hablado de las líneas editoriales. Ujú. ¿Mm? El medio en sí En sí, mismo, en por general. su característica, condiciona el mensaje. Y del otro lado, cuando es un mensaje eh, preparado con cierto objetivo, ahí está el medio, es el masaje, porque te masajea el cerebro, digamos, el Tal cual. entendimiento. Bueno, Marshall McLuhan también te lo recomiendo. Son dos autores que son fundamentales. Mirá qué interesante, me gusta, me gusta. Sí, bueno, yo no lo he leído, sí soy una persona que le gusta leer y considero que no me considero un producto terminado, todo el tiempo estoy aprendiendo. No, con treinta y tantos Y años no puede estar terminado. no, por No, eso. por No, bueno, favor. pero pasa muchas veces que hay gente, conozco gente que se considera producto terminado. No, digo, a ver, tienen una profesión en sí. Y ya está. Exacto, y creen que son productos terminados. A eso iba. Entonces, considero que uno está aprendiendo todo el tiempo y con esto creo que voy a aprender mucho más también. Y hay todo un trabajo detrás de escena también, el seguir. Creo que hoy leo mucho más que antes por el hecho por lo que estoy haciendo, ¿no? Ahora estoy metido Está mucho bien. más en la psicología. No sé por qué. Ujú. Estoy leyendo el libro de psicología, así que se me ha pegado mucho eso. Em, Bueno, la comunicación también tiene un perfil y un costado psicológico claro, importante. sí, sí.
sí, sí. Eh, sí, hay como cierto, por el tema de los comportamientos, No, claro, claro, la forma de claro. No, y pensar, la reacción que vos podés generar con determinado manejo del mensaje en el al otro. público, Ujú. totalmente. Te iba a preguntar, Jorge, ¿cómo ves, como para ir terminando, actualmente hoy, vos sos una persona que ha vivido muchas cosas en Argentina Y mucho y tiempo. mucho tiempo, y hoy como que, como para ir cerrando, hoy estamos viendo como una situación muy personal, muy particular en Argentina. ¿Cómo ves el panorama? Por supuesto, sin tirar para un lado ni para el otro, pero en general No, yo tiro como para un para un lado. lado. Ok, Yo perfecto. tiro para el lado de la democracia. Bien. Yo creo que lo que nos costó sangre, dolor, angustias, muy, muy grandes angustias que yo la he vivido muy de cerca, no se puede tirar por la borda. Al cumplir 40 años de la democracia, ayer 30 de De octubre, octubre, sí. eh, no puedo dejar de emocionarme, Mm. porque aunque parezca mentira, todavía los monstruos están vivos y los monstruos están agazapados atrás de un payaso, atrás de un monigote, atrás de un impresentable o atrás de uno que parece tan bonito, que, que parece tan amable, pero que en realidad lo que quieren es el dominio total y absoluto de la sociedad. Entonces hay que defender la democracia. La única manera que tenemos los ciudadanos de defenderla es poniendo el voto, Ejerciendo nuestro derecho. Sí. nuestro derecho y nuestra obligación. A ver si se entiende. El voto no es voluntario en la Argentina y en buena hora que no sea voluntario. Es obligatorio. ¿Por qué es importante que sea obligatorio? Porque nos obliga a tomar una posición como ciudadano que somos y nos da derecho a poder reclamar. Porque si no, pasamos a ese estado de la queja de café Mm. y ahí nos quedamos. Entonces, que es totalmente infructuosa y que no sirve ni ayuda a nadie. Yo creo que la democracia hay que defenderla y todo lo que tenga olor, color o sabor a cierta cosa autoritaria, hay que desterrarla. Pero de cuajo, Mm. definitivamente. No podemos volver para atrás 40 años, ni mucho menos algunos vienen diciendo cosas que son del siglo XIX y que uno no puede creer que hayamos llegado a eso. Y en eso mucho tiene que ver la comunicación manipulada. Te hago La, hay una pregunta importante, ¿no? Me parece un tema interesante, no quiero extenderlo demasiado, pero me parece puntualizar ahí. Justamente ahí hablabas acerca de que se habla de siglos pasados y esto, y cómo hemos llegado a esto. Eh, Puede que un poco también Argentina haya llegado a una situación extrema de esta manera por las malas decisiones de los gobiernos anteriores que hemos tenido. malas decisiones ha habido en todos los gobiernos del mundo. Ujú, totalmente. La Argentina no es una isla, también lo ha tenido. Pero la Argentina es un bocado di cardenale, como se dice vulgarmente. Y hay mucha apetencia por la Argentina, por los recursos naturales particularmente. Totalmente. Entonces, eh, los grandes intereses siempre han estado acicateando la política, la educación, la comunicación. Y siempre, desde que yo me acuerdo, ha habido situaciones de
pequeñas mejoras y vueltas a caer. Esto no es porque seamos brutos los argentinos. Los argentinos somos muy capaces. Considero igual. Y la Argentina es un país maravilloso. No es un país de mierda, como dice el imbécil de este juez que lo único que tiene de juez es el apellido. Sí. Sino todo lo contrario. Y justamente por esas cualidades somos perseguidos. No somos criticados por las cosas que se hicieron mal. No somos golpeados por las cosas que se hicieron mal. Somos golpeados por las cosas que se hicieron bien. Por las cosas que le dieron lugar a los derechos, lugar a que las personas puedan estudiar, que pudiera haber una escuela pública de calidad, que pudiera haber una universidad pública. ¿Vos creés que yo podría ser un profesional? Te iba a preguntar eso, claro, sí. No, no podría hacerlo si no hubiera una universidad pública y una escuela pública, secundaria, primaria. No podría. Entonces, todo lo que vaya en contra de esto es volver al pasado, es retroceder, es embrutecernos para dominarnos, solamente para eso, porque hay mucho para sacarle a la Argentina. Termino ahí. Perfecto, perfecto. Jorge, impecable. Me hubiera encantado poder seguir extendiendo un tema como este, porque considero que sos una persona de mucha experiencia, que conoce mucho y se aprende mucho. Hoy, lamentablemente, estamos viviendo una situación triste en muchos sentidos, no solamente pero vamos a económica, salir. también cultural. Claro, sí, exactamente. Bueno, ¿me permitís 2 minutos Totalmente. más? Creo que la batalla cultural de la que se habla tanto, Ujú. hay que darla en todos los ámbitos, en todos los niveles. Con el vecino, con el amigo, con el televidente, con el cliente, en todos los niveles. De una manera cordial, de una manera sensata, sin pelear, por supuesto, porque eso han querido siempre, enfrentarnos, generar el choque. No tenemos que chocar, tenemos que conversar. Y creo que vamos en ese sentido, aunque no lo parezca. Yo creo que vamos en ese sentido y creo que se va. Mira, ayer recordaba en el programa las palabras de Alfonsín cuando ganó las elecciones. Sí. Y él habla de la unidad nacional, y él habla de los derechos, y habla de la política social, de la justicia social. Y bueno, entonces, eh, ¿qué tenemos en común? Somos argentinos. Algunos tienen más dinero, sí, tienen más dinero. Pero ¿vos creés que sos mejor porque tenés 2 casas, 2 autos y viajaste 3 veces a Europa? No, no, para nada, ¿no? No, sos igual que yo, que tengo un auto, una casa y que viajé 2 veces a Europa nomás. Por ejemplo, por decir una cosa, o no fui a Europa, o no viajé a ningún lado. Mm. Entonces, sí tenemos que empezar a generar esa conciencia de igualdad, de que podemos convivir, ¿no? Que podemos convivir. Que yo no tengo que pisarte la cabeza para subir un peldaño más en la escala social. No necesito hacerlo, no debo hacerlo. Y que el país te puede dar la posibilidad. Hay que sacar a mucha gente que viene postergada de generaciones marginales, hay que sacarla de allí, hay que traerla a una vida mejor. Eso lleva mucho tiempo y muy difícil de lograr, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque son argentinos, Totalmente, son igual que vos y que yo. totalmente. Entonces tenemos que entender la igualdad, pero en su amplio sentido. ¿Mm? Y me parece que, Dios mediante, vamos hacia eso. Bien.
No te quiero hacer otra pregunta porque te voy a dar pie. Te voy a dar pie. Pero muchas gracias, Jorge, por haber venido al programa Hablemos Simple. No. Fue un gustazo haberte tenido acá. Hablé complicado. En realidad hablé complicado. No, excelente, excelente. Bueno, gracias. Y bueno, posiblemente en otra oportunidad tengamos un poquito más de charla. Listo, cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias, Jorge. Gracias a vos.